Sapaillari punchaypin manaña astawan uyarikun kañachu chay ñachakunaq misk'i takininta chay kusikuy riqch'arininpi sapallanpin ch'impin imapas qhipanqa manañacha qhawaytatis unñachu pachamamaq ancha sumaq kayninta pukyukunapas mayukunapas ch'akipunqan rit'iurqukunapas chullupunqan chaywanmi kay pacha kawsaypi manaña imapas kaqllañachu kanqa llapallanchismi ripusun manan pipas qhipakunqachu ch'impin kanqaku chanrarayaypas manañan purinqakuchu ñankunapi laqatutan kanqa p'unchaypas wasipas qhipakunqa mana kanwan manañacha kaypiñachu kasun paykunapas ripunqakun qampas nuqapas llapallanchismi ripusun munanakuypas qanwan ripunqa allintan yachanku runakuna imaraq kanqa hamuq watakunapi ichaqa runaqa astawan atipakun pachamamanchista chayunankupaq urqonchiskunatan ninawan rupachispa sach'amalkinchiskunatan tukuyusyanku mayunchiskunatan hatun mamaquchanchistan teqsimuyupi anchata qhillichanku runakuna yuyarichunku kay teqsimuyun wasinchis kay allpapin tiyanchis pachamaman mikhuyta quwanchis kawsananchispa chayraykun pachamamanchista tukuy munakuywan chaninchananchis qhapamuq runakuna ama muchuyta ñaqarinankupaq kay pachapi tarichunku qhali kawsayta mana chaypaqa manañan imapas kaqllañachu kanqa En cada amanecer del día ya no se escucharán más el dulce trinar de las avecillas en su alegre despertar. Todo quedará en silencio y soledad. Ya no se podrá contemplar las maravillas que nos brinda la madre naturaleza. Los manantiales, los ríos se secarán, los nevados de las cordilleras se diluirán, por lo que la vida en este mundo ya no será igual. Nos iremos todos, no se quedará nadie, los ruidos estarán callados, los caminos no se andarán. El día será oscuro y lóbrego, la casa se quedará sin ti, no estaré, no estarás, ellos se irán, también tú, todos nos iremos y el amor se irá contigo. La humanidad es consciente de lo que nos depara el futuro, pero el hombre sigue empeñado en destruir a la madre naturaleza. Incendian nuestras montañas, depredan nuestros bosques, arrojan basura tóxica a nuestros ríos, a nuestros mares, contaminando el medio ambiente. Que recuerde la humanidad que este mundo es nuestra casa, que habitamos en esta tierra, que la madre naturaleza nos da de comer para vivir. Es por eso que debemos aprender a preservar, valorar y cuidar con amor a nuestro medio ambiente, para que las generaciones venideras no sufran y padezcan penurias
que encuentren en este mundo una vida sana. De no ser así, ya nada será igual.